Un clima óptimo, hermanos, es el nombre que se titula este mensaje. Un clima óptimo o preparado o cultivado para que el milagro de Dios suceda. Tiene que haber un clima. Y si no hay ese clima, nosotros como iglesia, nosotros como pueblo, lo podemos preparar a través de la palabra, a través de la semilla de la palabra. Porque dice la palabra que con la palabra, cuando fue lanzada, fueron creadas todas las cosas. Entonces la palabra es una palabra que crea, hermanos, que forma. Obviamente tiene que ser una palabra en Dios, la palabra de fe. Entonces tenemos un clima óptimo, hermanos, para que el milagro suceda. Déjenme leerles un parrafito de lo que yo escribí aquí. La fe genuina en Dios, hermanos, no significa simplemente creer algo acerca de Dios, aunque comienza con un entendimiento de que Dios es capaz. O sea, nosotros entendemos que Dios es capaz, lo sabemos. La fe efectiva cree que Dios es un Dios que hace un pacto y que ese pacto se cumple porque Dios es fiel. Amén. Amén. Y luego demanda de nosotros no solamente el creer, sino dar un paso. Y este es el centro de este mensaje en esta mañana. El creer que Dios es capaz de hacer las cosas, de que Dios es un Dios fiel, porque Él cumple su pacto, porque Él cumple lo que Él promete, porque Él es un Dios que su misma vida, su misma palabra respalda esa misma palabra que Él nos dio. O sea, Él la trae a cumplimiento. Pero nosotros tenemos que dar ese paso de fe. Noé, hermanos, preparó un arca. ¿Cómo eran las circunstancias o cómo eran las circunstancias cuando Dios le ordena a Noé que construyera un arca? Era un tiempo en que la gente era bien incrédula. La gente, según la Escritura, dice que estaban olvidados de Dios, no buscaban a Dios. Todo lo contrario, vivían en fiestas, vivían en comidas, vivían para sí. Esa es la palabra que podríamos englobar todo. O sea, el pueblo en ese tiempo, toda la ciudad, toda la gente no buscaba a Dios. En esas circunstancias, hermanos, Dios le dice a un hombre llamado Noé: construye un arca, porque voy a mandar un gran diluvio. Imagínense la vida de Noé, el corazón de Noé, cómo se sentía al escuchar esta invitación de construcción. Y esa barca o esa arca enorme que tú vas a construir, tú la vas a construir. Y yo te daré las medidas. Eso es muy importante. Yo te doy la orden, pero yo te voy a dar las medidas, pero tú vas a hacer todo lo posible por tener todos los materiales y construir esa arca. ¿Fue difícil para Noé, hermanos? Sí, fue difícil. Quizás a lo mejor dudó en algún momento, a lo mejor se turbó. Una, porque era un lugar donde hacía mucho tiempo que no llovía. Era un lugar seco. Por eso se reían y se burlaban de Noé. Porque decían: ¿cómo es posible? ¿Cuál es ese Dios que te dio la orden de que construyeras un arca porque va a tener la lluvia? Pero Noé da un paso, prepara un clima. Cuando las circunstancias del clima estaban todo lo contrario, él prepara el clima. Cuando él obedece. Cuando Abraham sale, hermanos, de su tierra, porque escucha el mandato de Dios, las circunstancias eran muy difíciles también. Abraham estaba en un lugar lleno de idolatría. Se dice que la familia de Abraham
pues fabricaba ídolos. Imagínense, los parientes, ¿a dónde vas? ¿Cómo que Dios se apareció y te habló y una voz te dijo, ¿y a dónde vas? ¿Con quién vas a vivir? ¿A dónde vas a vivir? ¿Dónde vas a poner y dónde vas a establecer tu casa? Dio un paso en medio de una circunstancia difícil, en medio de un clima adverso, hermanos. Dios le llama a Abraham y luego le dice, ven, te voy a mostrar algo. ¿Ves esas estrellas? Las puedes contar, así será tu descendencia. Imagínense, y yo voy a ser tu Dios. ¿Cómo era el clima, hermanos? Era adverso, era difícil. La vida de Moisés es otro caso importante. Despreció el poderío, las influencias, interesante, que tenía en Egipto. Y simplemente sale de ese lugar cómodo, a gusto, y simplemente obedece para sacar a un pueblo con una circunstancia muy difícil y adversa, con un clima contrario. Todos los hombres, hermanos, y mujeres con fe en Dios dieron un paso. ¿Cuál es el paso que nosotros daremos? ¿O daremos un paso en este año a la invitación que Dios nos hace para creer? ¿Cuáles son las cosas, hermanos, que se quedaron inconclusas en este año? ¿Cuáles son las cosas que no cumplimos? ¿Cuáles son las cosas que a lo mejor dejamos olvidadas? Que empezamos el año 2011 con muchas ganas y con muchos deseos. Sí, vamos a hacer esto, voy a hacer esto. ¿Y cuántas cosas se quedaron en el camino? En el primer mes, en el segundo mes, en el tercer mes. A mitad de año, en junio. ¿Cuántas cosas se quedaron inconclusas? Porque vinieron los climas adversos, los climas negativos, como la enfermedad, como a lo mejor una pérdida de un familiar, a lo mejor la fricción en casa con alguien, a lo mejor la pérdida del trabajo, a lo mejor el que se minara nuestra salud. ¿Qué fue lo que hizo que nosotros dejáramos en el camino aquellas metas y propósitos que nos habíamos hecho al principio de año? Estos hombres que yo mencioné ahorita, hermanos, son unos cuantos de los muchos ejemplos que usted conoce y que quizás ahorita usted está recordando. Muchos hombres recibieron y muchas mujeres recibieron una propuesta de Dios, y por haber dado el paso fue cuando se ejecutó el milagro. Hermanos, los milagros suceden cuando usted pisa hacia adelante. Los milagros, el mar se abre cuando usted pisa. Muchas veces nosotros decimos, yo voy a servir a Dios cuando me jubile. Voy a servir a Dios cuando ya no tenga hijos en la casa. Dios empieza a trabajar contigo a través de los mensajes. Dios empieza a hablarte, Dios empieza a motivarte, Dios empieza a gestar en tu interior cosas hermosas. Dios empieza a producir en ti el deseo de servir, de ir a trabajar en alguna obra. Inmediatamente viene a invadirnos en la mente ese clima adverso, ese clima contrario, ese clima que nos dice no. Hasta que yo esté entonces en condiciones, según mi mente, según mi pensamiento, entonces yo lo voy a hacer. Y esto es, yo quiero decir esto a los varones. Los varones son más, no sé por qué, sé que somos diferentes completamente del hombre y la mujer, pero el hombre le cuesta más trabajo. Le cuesta más trabajo aventarse a esos proyectos que Dios tiene para él, porque Dios tiene proyectos grandes para el varón, sobre todo porque Él lo llamó como cabeza del hogar. Imagínense, la cabeza del hogar
siendo dirigida por Dios. Imagínense las cosas que usted, varón, puede conquistar si usted se deja guiar por el Espíritu Santo. Si en lo humano usted puede lograr cosas buenas, imagínense que usted sea tomado por Dios, y usted se deja tomar por Dios. Imagínense, y luego al lado de una mujer intercesora, una mujer que busque a Dios. Imagínense la unidad de ese equipo fuerte. Algunos escritores dicen que cuando la mujer y el varón, hablando de la pareja en el matrimonio, se unen en Dios, dicen que es más fuerte que una bomba. Es más poderosa que una bomba. Porque se unen con el mismo propósito y el mismo proyecto. Y cuando uno cae, el otro lo levanta. Gloria a Dios. Entonces, varones, ¿cuál es el paso que vas a dar? ¿Hacia dónde va este año? ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿Cuáles son los propósitos y las metas que usted tiene? Porque tiene que tener metas familiares, metas espirituales, metas físicas. Tiene que tener metas en su vida para que sea una vida integral completa. Estos hombres, hermanos y mujeres de Dios, dieron su paso antes de ver el cumplimiento. Muchas veces nosotros queremos ver el cumplimiento primero. Hasta que Dios no me conteste, entonces. Hasta que Dios no me sane, entonces. Hasta que Dios no haga esto, entonces. Hasta que Dios no haga el cambio y la transformación en la vida de mi esposa o de mi hijo, que a lo mejor anda descarriado, o mi hija, o lo que sea, entonces. Y no es así, hermanos en Dios. Las cosas son a la inversa. Porque acuérdese que la iglesia se mueve por fe. Amén. No es cuando están las cosas hechas, cuando yo debo de actuar. Porque entonces, ¿dónde veríamos la gloria de Dios, hermanos? ¿Dónde vería usted que Dios es un Dios sanador si usted está sano? Por eso, de repente vienen las enfermedades y nos golpean. Para que usted conozca que Dios es un Dios sanador, esa área preciosa de Dios. Cuando hay escasez, ¿por qué cree que hay escasez en nuestra vida? No porque Dios no sea poderoso o porque Dios me haya abandonado, sino porque Dios quiere manifestarse en ese Dios Jireh, en ese Dios proveedor. O cuando falta la paz, cuando hay disensión, o cuando hay lucha, cuando hay cosas difíciles en la casa. ¿Por qué cree que Dios las permite? No que Dios las mande, Dios las permite. Para manifestar que ese es un Dios, que nosotros tenemos un Dios shalom, un Dios de paz. Aleluya. Que rige la casa, que gobierna la casa. Entonces, hermanos, un clima óptimo tenemos que buscar y tenemos que procurar para que se realice el milagro de la salud, el milagro de la restauración, el milagro de la liberación, el milagro de la sanidad, de ese Dios proveedor. Tiene que haber un clima. Yo le voy a pedir por favor que vayamos a Marcos capítulo 9. Los versículos 17, Marcos 9, 17 al 29. Dice, y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo, a ti, mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le tome, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a los discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús,
sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba. Quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Versículo 23. Jesús dijo: si puedes creer, al que cree, ¿qué dice? Todo le es posible. Versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. Pero mire lo que dice: ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, sorprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Una de las cosas, hermanos, que afecta o que entorpece ese clima para que se ejecuten los milagros, hermanos, nosotros lo encontramos en el versículo 23, bueno, más bien 24, donde dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. Lo dicen sus labios, pero también hay algo que está invadiendo su corazón. ¿Qué es, hermanos? La incredulidad. Para que se ejecute o para que exista un clima, hermanos, que exista un clima óptimo, como se llama el título de este mensaje, un clima óptimo, es que tenemos que decirle al Señor: si hay incredulidad en nosotros, tenemos que decírselo. No es pecado, hermanos. ¿Y saben por qué no es pecado? Porque nosotros estamos siempre con la naturaleza humana. Está impregnada en nosotros. Esa naturaleza humana es lo contrario a lo que Dios establece. Pero esa naturaleza humana, hermanos, puede sofocarse. Cuando la palabra de Dios, vamos a decir sofocarse, permítanme usar esa palabra, o puede hacerse menos fuerte si el espíritu es el que está lleno de la palabra, si el espíritu está fortalecido, si el espíritu está lleno de esa palabra que va a desatar esa fe en nosotros. Este pasaje es un pasaje muy interesante, hermanos, como toda la Biblia, ¿verdad? Pero es un pasaje que luego tocamos o que vemos específicamente en este versículo, cuando este papá, imagínense, estaba preocupado por un hijo que hacía mucho tiempo o toda la vida había sido molestado por un espíritu. Algo que sucede, hermanos, en este pasaje, según todo el contexto, no lo vamos a leer, es que este padre tenía gran incredulidad, y ese es uno de los puntos importantes cuando afecta el clima para que se ejecuten los milagros. Pero también vemos en este pasaje por qué hay incredulidad en el padre. Una, porque el problema era fuerte, no era un simple dolor de cabeza, no era un niño que se cayó y que traía un raspón o que se había fracturado, no era un problema, vamos a decirlo sencillo, era un problema que ni siquiera los discípulos habían podido ayudar. Es interesante, hermanos, cuando nosotros estamos pasando por
de repente pasan pensamientos por nuestra mente y el enemigo aprovecha esos momentos especiales de, vamos a decirlo así, de cuando te desvaneces, como cuando el cuerpo se deja caer, como que te abandonas en el problema, como que te aflojas, como que dices, pues ni modo, ya me tocó. Entonces vienen pensamientos a nuestra mente y el enemigo aprovecha para meter duda, fortalece la incredulidad y de repente empezamos a sentir miedo y temor y pensamos que Dios entonces no es el Dios de la Biblia, entonces pensamos que ese Dios no es poderoso y hasta empezamos a decir, ya no voy a cantar, ya no voy a cantar porque el milagro no se ejecuta. ¿Sabe qué está sucediendo ahí, hermanos? Se sigue haciendo un clima. Fíjense, es que es increíble. Un clima donde el milagro no puede suceder. Porque ese clima se fortaleció no solamente por la incredulidad que se tuvo momentáneamente, porque la incredulidad puede venir a cualquiera, hermanos. Como vemos un problema bien grande, como vemos un problemón bien grande, como vemos que Dios no contestó a la primera oración, se va incrementando, se va haciendo ese clima más fuerte a medida que yo sigo teniendo pensamientos negativos, sigo teniendo pensamientos de duda, y luego viene el enemigo y empieza a decir, no, pues ¿desde cuándo estás orando por eso? Ya tienes 15 años, ya tienes 5 años, ya tienes 1 año, ya tienes semanas orando por eso, y Dios no te ha contestado. Y el clima se hace más espeso, más pesado. La incredulidad es un clima contrario para que se ejecute el milagro. En este mismo mensaje, en este mismo pasaje, nosotros vemos algo muy interesante, que es la segunda cosa que nosotros podemos ver ahí, hermanos. Este hombre dice, ayuda a mi incredulidad. Tenemos que ir con Dios, hermanos. ¿Y cómo responde Dios a ello? ¿Cómo responde Dios a ello, hermanos? ¿Dios le reprocha? ¿Dios le condena? ¿Dios lo juzga? No, porque el Padre fue sincero, el Padre fue franco con Dios. Hermanos, nosotros no nos podemos esconder de Dios. Nosotros no nos podemos, Él conoce, dice que desde antes de que salga la palabra de nuestra boca, Dios ya que la conoce. O sea, Dios conoce lo más profundo. Si dice que su palabra discierne los pensamientos y toda intención del corazón, dice que hasta los tuétanos, parte los tuétanos, entonces Él nos ve perfectamente, hermanos. Yo creo que es mejor que de esos escáneres que pasan, ¿verdad? Y que te pueden ver cuando vamos con los médicos y que nos checan, ¿verdad? Para ver todos los órganos que están adentro de nuestro cuerpo y que empiezan a ver las cosas más pequeñas. Es mucho mejor que ese poder, hermanos, de esa luz especial. Él lo ve a la perfección. Es más, como Él nos hizo, nos conoce perfectamente, no podemos escondernos. Entonces, el padre de este hijo, aparte de estar preocupado por ver a su hijo y que nada, seguramente lo llevó con médicos, seguramente lo llevó con personas que le pudieron haber ayudado, pero él esperaba que alguien le ayudara. Entonces él tenía una gran incredulidad, pero él no se quedó con la incredulidad. Él viene con Dios y le dice, ayúdame. ¿Qué esperamos para este año, hermanos? Tenemos que esperar algo, hermanos. Tenemos que desear algo, tenemos que quererlo, tenemos que anhelarlo, tenemos que pedirlo. ¿Qué es lo que usted desea? ¿Qué es lo que usted quiere? El pastor nos decía hace unos mensajes atrás, ¿cuál es tu pasión? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuáles son tus proyectos?
tener pasión por algo. ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres lograr? ¿Cuáles sueños quieres que se te lleven a cabo, que se realicen? ¿Cuáles son los planes que tienes? Tenemos que tener pasión para hacer las cosas. ¿Qué esperamos para este año, hermanos? Entonces la incredulidad, hermanos, afecta a ese clima de fe para que se realicen los milagros. Otra de las cosas importantes, yo quiero que vayamos, por favor, ahí mismo en Marcos 9:29. Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Hay problemas, hermanos, en la vida, que no todo viene de, o sea, no todo viene del enemigo. Algunas cosas vienen del enemigo. Algunas cosas, por ejemplo, si usted es una persona descuidada, en el sentido de que deja las cosas con la puerta abierta, y más ahorita, ¿verdad? Y deja las cosas ahí, pues viene un ladrón y se lleva sus cosas, pues no es porque Dios haya, ¿verdad? O más bien el enemigo haya venido y lo haga, sino ¿por qué? Porque fuimos descuidados. El cuerpo es lo mismo. Y así que el médico nos ha dicho que no debemos de comer carne de puerco, por ejemplo, o que no debemos de tomar refresco de cola porque nos hace daño, o porque ya no pueden hacer ciertas cosas y nosotros seguimos haciendo eso. No es el enemigo el que nos está dañando, somos nosotros que no sabemos administrar nuestro cuerpo, o la comida, o lo que sea, o el dinero, hermanos. Tengo una prueba muy grande. Y empezamos a decir cosas como esta. El enemigo viene vino y hurtó, ¿verdad? Y tengo escasez. Y empezamos a reprender al enemigo. Cuando nosotros no sabemos administrar el dinero. Mucha gente, hermanos. Hay alguien por ahí me dijo que los albañiles, ¿verdad? Pues un trabajo muy honrado y todo, pues ganan bien. Muchos de ellos, por no decir todos, ganan muy bien. Y más si son buenos albañiles, pues les sobra el trabajo, ¿verdad? Porque siempre hay construcciones y siempre hay algo que hacer. Pero ¿qué pasa, hermanos? Porque la mayoría de ellos no levanta su cabeza, como decimos. No progresa. ¿Mande? No progresa. No progresa. Fíjense el tipo de comida que consumen. Fíjense en las familias, las papitas, los refrescos. Hay mucho desorden. Y muchas veces nosotros como cristianos, hermanos, también hacemos lo mismo. No es porque el enemigo viene y hurtó tu dinero, es porque no eres administrado, porque no cumples con tu Dios. Estoy hablando de la iglesia. Porque no cumples con tu Dios, porque tú estás llamándole a Dios, porque a lo mejor no estás cumpliendo con Dios, y aparte porque no eres bien administrado. ¿Quieres salir de vacaciones? Queremos salir de vacaciones, y aunque no tengamos dinero, hermanos, vamos y empeñamos las cosas y lo mandamos a las playas, lo mandamos acá, que no es malo, ¿verdad? O sea, es rico irnos de vacaciones, pero no podemos gastar un dinero que no entra, hermanos. Que no entra. Entonces, hermanos, en este pasaje de Marcos 9:29 es muy interesante porque Dios dice este género, este tipo de problemas, este género, ¿con qué sale? Con oración. El clima. Hay cosas, hermanos, hay situaciones en la vida cristiana que usted puede combatirlas con una oración, vamos a decirlo así simple, con una oración. Pero hay cosas que nosotros tenemos que preparar, o sea, ese clima contrario, tenemos que prepararlo con oración y con ayuno. Si mismo Jesús, ¿se acuerdan del pasaje, hermanos?
de Jesús cuando dice que mejor se fue a otro pueblo porque no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de ellos. Jesús. En Marcos 9:29 nos dice algo muy interesante. El clima para la sanidad, hermanos, o para la victoria de nuestros problemas, déjenme decirles algunas cosas importantes. Este era un clima de contienda y discordia, no era uno de armonía y de paz. Donde no hay paz, hermanos, y donde no hay armonía, no es un clima preparado para que los milagros de Dios vengan. ¿Sabe que mientras Jesús estaba en la oración, en el huerto, porque estaba, si se fijan en los versículos anteriores, Jesús estaba orando en el Getsemaní? Mientras Pedro, Jacobo y Juan estaban con él, los discípulos estaban abajo en el valle. Y en esos momentos es cuando viene el Padre con el Hijo. Un hijo endemoniado. Lo trae con los discípulos y los discípulos no pudieron hacer nada. Pero ¿qué también? ¿Quiénes estaban ahí, hermanos? Estaban los escribas. Estaban en contienda. Estaban rebatiendo. Estaban en discusión. Por eso el milagro no se pudo ejecutar. Una casa con discordias, una casa con disensiones, una casa con ese tipo de problemas, hermanos, no es un clima preparado para que el milagro de Dios se ejecute o se realice. La iglesia, hermanos, a través de la oración, puede orar para que ese clima se convierta en un clima armonioso, para que la gloria de Dios baje y venga. ¿Por qué cree usted que Jesús le dice, mira, cuando vengas al altar, cuando tú vengas al altar, acuérdate, si tú tienes algo contra alguien, ¿y qué dice? Antes de dejar tu ofrenda, tienes que ir a reconciliarte. ¿Qué está diciendo Jesús ahí, hermanos? Prepara el clima para que esta ofrenda llegue en olor fragante. Para que esta ofrenda sea como un olor, como ese aceite que se perdía en el templo y pueda llegar al Señor. Porque si tu corazón tiene contienda, entonces es un corazón que tiene un clima que no está preparado, porque tiene un estorbo. En este pasaje, hermanos, había un clima de incredulidad, como hemos dicho. Los escribas y sus simpatizantes, ¿verdad?, negaban el señorío de Cristo. A menudo lo acusaban de echar demonios porque en el nombre de Belcebú, es una de las cosas que decían. Otra de las cosas que sucedían ahí era que la contienda y la incredulidad crearon que en el Padre existiera eso. O sea, toda la contienda que estaba ahí, hermanos, provocó el estar oyendo. Fíjense, a lo mejor el Padre ni siquiera participó en esas cosas, solamente oía a los escribas, a las personas que estaban discutiendo con los discípulos, a los que estaban rebatiendo la palabra, a los que estaban haciendo a lo mejor con argumentos de ellos nada más, estaban discutiendo. Eso hacía que la incredulidad del Padre creciera. Por eso los discípulos no pudieron hacer el milagro. Si usted se fija en ese pasaje, en los versículos anteriores, de ese pasaje, Jesús les dice a los discípulos: yo les doy autoridad y les doy potestad de echar fuera demonios. Ya les había dado Dios la autoridad, Jesús la autoridad, y no pudieron, hermanos, porque era un estorbo. Lucas 9:1 dice, también les dijo, Lucas 9:1, estoy leyendo manos. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios
y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios. ¿Y a qué? Y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no temáis nada para el camino, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. El mandato de Jesús en esos momentos era de autoridad, hermanos. Jesús se va y los deja solos con la autoridad sobre ellos, pero se topan con una situación muy difícil, muy difícil. Se topan con una situación, quizás ellos solos a lo mejor no lo habían hecho, a lo mejor siempre requerían que Jesús estuviera con ellos. Hermanos, este año 2012 es un año de grandes retos. Es un año en que la iglesia tiene que orar, buscar a Dios con todo su corazón. Amén. Gloria a Dios por este año pasado. Gracias a Dios por las cosas que se hicieron este año. Hermanos, pero las cosas que vienen siempre en Dios son mejores. Aleluya. Las cosas en Dios son mejores. Y no importa que nos estén diciendo los medios de comunicación que la crisis europea se va a agudizar y va a afectar a la economía latinoamericana. No importa lo que nos digan. Una de las cosas importantes que yo quiero compartir con ustedes y quiero tomar este tiempo, hermanos, es que la iglesia está preparada para pasar las crisis. Aleluya. La iglesia está preparada, hermanos. Gloria a Dios. Y yo quiero decirles a las personas que trabajan, si usted de repente es afectado por una pérdida de trabajo o quizá no tiene el trabajo que usted quisiera, si usted es hijo de Dios y si usted está buscando a Dios, dice su palabra que tendrá abundancia. Amén. Y no importa que su vecino, fíjese bien, que su vecino del lado derecho, de su lado izquierdo, de enfrente y de atrás, esté pasando por crisis, su casa no tendrá escasez, tendrá abundancia. Porque usted y yo, hermano, no nos regimos, fíjese bien, no nos regimos por el trabajo en ese sentido físico. Lo tenemos que hacer porque estamos en la tierra. Lo tenemos que hacer porque vivimos en la tierra. Porque tenemos que cumplir con lo humano en ese sentido. Pero usted tiene una ciudadanía diferente. Amén. Usted tiene una bandera diferente. Usted tiene una lengua diferente. Amén. Usted tiene una moneda diferente. Amén. Y eso es para la iglesia en este tiempo. Este mensaje, hermanos, es para recordarnos a cada uno de nosotros que nosotros muchas veces propiciamos el clima negativo y adverso para que Dios haga el milagro. Tenemos que dar pasos de fe en este año. Amén. Tenemos que caminar en fe este año. Hermanos, ¿cuáles son las cosas o cuáles son los deseos que de repente Dios le mueve en su corazón mientras usted está sentado en la silla? No diga: ya estoy vieja. No diga: esto no es para mí. Los varones de repente dicen: no, la iglesia es para las mujeres. Se dijo mucho tiempo y se sigue diciendo, muchos varones dicen eso. Hermanos, ¿no les gustaría este año hacer cosas especiales, juntarse, irse de repente como varones a un lugar donde se necesite ver al varón firme en el Señor y fomentar y despertar el anhelo de buscar a Dios en otros corazones? Hay muchos jovencitos, hermanos, en la calle que desean el abrazo de un padre. Hay muchos jóvenes que anhelan el beso de un padre. Déjenme decirles algo. Hay muchos talentos sentados en las sillas. Hay muchos talentos
aprovechados en las sillas. Si le dijeran, te queda una semana de vida, ¿usted qué haría? Al varón, le estoy diciendo. Si hoy te dice el Señor, como le dijo el profeta, ¿se acuerdan lo que contestó el profeta? No, todavía no, porque tengo cosas que hacer. Si el Señor te dice, varón, que tienes solamente un día, ¿qué harías? Yo quiero decir a la iglesia que vino Salvador en esta mañana, en esta tarde, que ustedes son un potencial en las manos de Dios. Dios no se equivocó al formarlo y al hacerlo, querido hermano, querido hermano. Y en Dios, como decía nuestra hermana Olfi ahorita, en Dios no hay jubilación. No hay ni judío ni griego, dice la palabra, ni varón ni mujer. No hay ni edad, ni porque estás chiquita, ni porque estás anciana, ni porque estás pobre y que no tienes dinero. Dios tiene cosas grandes para este 2012. Dios las tiene, hermanos. Aleluya. Y Dios las ofrece Gracias, Padre. en este año para ustedes. Está dispuesto a dar ese paso y preparar ese clima. Amén. Y decirle al Señor, si hay incredulidad, ayuda a mi incredulidad. Ayúdame. Vamos a orar en esta mañana, hermanos. ¿Qué les parece si juntos nos ponemos de pie?